chicos y chicas, bienvenidos a otro video. El día del día de hoy vamos a leer la lección número 13, titulada como Natán confronta a David. Ya casi un nuevo trimestre para el 30 de marzo. No olviden dejar su like y suscribirse. Comencemos, pero primero vamos a hacer una oración. Querido Dios que está en el cielo, muchas gracias por permitirnos hacer este video. Le pido que nos cuides y nos protejas a las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Has pedido a Dios que te perdone y sin embargo has seguido sintiéndote mal? Considera la experiencia de David, que fue un adulterio y asesino. Imagina cómo se habrá sentido. El rey David, el ejército israelita habían ganado la batalla contra los amonitas. David se había casado con Betsabé, la viuda de Urías, Eteo, a quien David había hecho asesinar. Iban a tener un hijo. David pensó por un tiempo que continuaba siendo el mismo dirigente sabio y poderoso que siempre había sido. Había cubierto su adulterio con un asesinato. Nadie más estaba enterado, fuera de David, Betsabé y Joab. Cuando pasó cierto tiempo, la gente comenzó a chismear. ¿Sabía que la nueva reina Betsabé ya está embarazada? Parece tan extraño que su esposo Urías había enviado al lugar más peligroso de la batalla. El intento realizado por David para cubrir su pecado había deshonrado a Dios, y él amaba demasiado a David para permitir que continuara por el mal camino. Envió un mensaje de reproche a David para captar su atención. Lo hizo por medio del profeta Natán. Era una misión peligrosa porque ponía descubierto las malas acciones del rey. Pero Natán obró con sabiduría al comenzar una historia que afectaría los sentimientos de David. Le habló de un hombre pobre que tenía una ovejita y que habría criado y que era casi como una hija para él. La dejaba comer en su mesa, vivía en su plato, hasta dormía en su cama. Pero un hombre rico y tacaño que no quiso matar a uno de sus corderos para alimentar a un visitante, le quitó su ovejita, la mató, la cocinó y la sirvió a la hora de la comida con el visitante, tal como Natán esperaba. David se enojó mucho a causa de la mala acción del hombre en la historia. Ese hombre rico debería pagar con su propia vida, dijo David. Debería pagar 4 veces el valor de la oveja al pobre. No tuvo misericordia. Natán miró a David directamente a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». Y dijo: «A continuación le presento el mensaje que venía de Dios». David respondió de la forma que Dios suponía. El rey vio de inmediato lo mucho que sus malas acciones había ofendido a su Padre Celestial, aquel que lo había elegido y vencido todos esos años. Había dañado a Urías, a Betsabé, a Joab y a todo el pueblo de Israel. Pero lo más importante era que había ofendido a Dios. David estaba muy arrepentido y lamentaba lo que había hecho. David había dictado la sentencia contra el hombre de la historia, muerte por muerte, pero Natán aseguró que Dios lo había perdonado y que no moriría. Sin embargo, perdería el bebé que estaba por nacer. Como resultado de su pecado, David se quedó desconsolado, se afligió, ayudó, se quitó las reales y se acostó en el suelo. Pidió llorando a Dios que no le hiciera morir a su hijito. Sus consejeros lo instaron repentinamente a levantarse para que comiera con ellos, pero el rey no quiso. El bebé murió. Los servidores temían comunicar la noticia a David. Si el rey había estado tan deprimido mientras el bebé estuvo enfermo, podría cometer algún acto desesperado cuando descubriera que había muerto. David notó el comportamiento extraño de sus servidores y les preguntó si el bebé había muerto. Contestaron con vacilación. El bebé había fallecido. David no pudo expresar su aflicción. Pudo haberse sentido culpable por lo que había hecho a tanta gente, pero David conocía a Dios, sabía que Dios lo había perdonado, le había salvado la vida y también le concedería las fuerzas necesarias para hacer frente a todo y seguir adelante. David se levantó, se bañó y se vistió con su ropa real y pidió que le sirvieran comida. El pecado de David dejaría los resultados tristes
que no desaparecían, pero Dios lo había perdonado. Lo bendijo a él y a Betsabé con otro bebé, Salomón, quien fue llamado por Dios y fue el rey más sabio de todas estas épocas. Y bueno, chicos, antes de irnos le vamos a leer el versículo de memoria y le vamos a dejar al final las actividades para estos días. Versículo para memorizar. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Salmo 32:5. Y bueno, las actividades. Y no olviden dejar su like y suscribirse. Ahí le dejamos las actividades. ¡Hasta la próxima!